A continuación vamos a resolver un ejemplo referente al tema de la ley de Hess. El ejemplo dice lo siguiente: determinar la entalpía estándar de formación del óxido de zinc partiendo de las siguientes reacciones. Observemos entonces que tenemos una serie de reacciones que se relacionan con la reacción para la formación del óxido de zinc a partir de sus átomos constituyentes y nos indican las entalpías de reacción para cada una de estas. Resolvamos entonces el presente ejemplo. Debemos tener presente primero la reacción de formación del óxido de zinc, es decir, la reacción a la cual debemos determinar la entalpía de formación. Tenemos zinc en estado sólido que reacciona con media mol de oxígeno gaseoso y produce entonces esta combinación el óxido de zinc en estado sólido. Y para esta reacción entonces tenemos que determinar, empleando la ley de Hess, la entalpía de reacción. En este caso la entalpía de formación del óxido de zinc, delta de H sub F. Esta reacción entonces se obtiene a partir de las reacciones anteriores combinándolas de forma que se anulen los compuestos que no hacen parte de la reacción solicitada. Recordemos lo que nos dice la ley de Hess. La ley de Hess nos dice que si se desea conocer la entalpía de una determinada reacción, se buscan reacciones de entalpías conocidas, de modo que sumadas se obtenga la reacción cuya entalpía se desea conocer. Por tanto, teniendo presentes esa ley de Hess, empezamos primero invirtiendo la reacción número 3, con lo cual eliminaremos posteriormente el sulfato de zinc en medio acuoso y el agua líquida. La reacción 3 invertida es entonces sulfato de zinc en medio acuoso más agua líquida que produce ácido sulfúrico en solución acuosa más óxido de zinc. Al invertir entonces esta reacción también se invierte el valor de la entalpía de reacción, es decir que el valor de la entalpía de reacción al invertir esta ecuación química 3 ahora es de más 211,48 kJ. Ahora entonces vamos a dividir la reacción número 2 entre 2. Al hacer esto entonces la ecuación química número 2 nos queda del modo siguiente, como una mol de hidrógeno gaseoso, ya que dividimos 2 entre 2, más media mol de oxígeno gaseoso, que producen entonces una mol de agua líquida, H2O sub L. Y al dividir entre 2 tenemos entonces que la entalpía de reacción viene a ser igual a menos 571,81 kJ dividido 2, lo que nos da el valor de menos 285,905 kJ. Y estas nuevas ecuaciones químicas las vamos a denotar como la número 4 y la número 5. La ecuación química número 1 la dejamos tal cual, por tanto, lo que vamos a hacer de acuerdo con la ley de Hess es sumar las ecuaciones químicas 1, 4 y 5 para obtener la ecuación química que nos solicitan, es decir, aquella que define la entalpía estándar de formación del óxido de zinc a partir de sus átomos o elementos constituyentes, es decir, el zinc y el oxígeno. Efectuemos entonces la suma de estas ecuaciones termoquímicas. Continuando entonces con la resolución del presente ejemplo, tenemos finalmente las ecuaciones 1, 5 y 4. Vamos entonces a sumarlas y de forma respectiva también sumamos las entalpías de reacción de cada una de ellas. Vamos a verificar que se obtenga la ecuación termoquímica indicada para la obtención del óxido de zinc a partir de sus átomos de los elementos elementales. Sumemos entonces estas ecuaciones termoquímicas y asimismo sumemos los valores de las entalpías de reacción. Observemos que al sumar estas ecuaciones termoquímicas cancelamos el ácido sulfúrico en solución acuosa, también cancelamos el hidrógeno gaseoso, cancelamos también el agua en estado líquido y por último cancelamos el sulfato de zinc en solución acuosa, con lo cual nos queda entonces el zinc en estado sólido y media mol de oxígeno gaseoso en el lado de los reactivos y en el lado de los productos el óxido de zinc en estado sólido. Es decir que hemos obtenido la expresión
que nos solicitan para la formación del óxido de zinc. Y para determinar entonces la entalpía de formación del óxido de zinc tenemos solamente que sumar estos valores tal cual están, es decir, menos 335,30 kJ más menos 285,905 kJ más 211,48 kJ. Eso nos da el valor de menos 409,725 kJ. Podemos expresar esta entalpía de formación. Observemos que no nos indican que sea una entalpía estándar. Es probable que estos valores hayan sido medidos a unas condiciones ligeramente diferentes a las condiciones estándar, que recordemos que son de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Para el presente caso vamos a considerar que no es necesario establecer que fueron definidas a condiciones estándar, simplemente que nos dan estos valores de entalpía de reacción y a partir de ellas hallamos la entalpía de formación del óxido de zinc. Pasemos este valor a unidades de kilocalorías. Tenemos entonces que multiplicamos menos 409,725 kJ por una kilocaloría, que se relaciona con 4,186 kJ. Cancelamos entonces las unidades de kilojoule con kilojoule y obtenemos la entalpía de formación para el óxido de zinc en kilocalorías como igual a menos 97,88. Observemos también que podemos indicar ese valor como kilojoule sobre mol o también en kilocalorías sobre mol, ya que esta ecuación termoquímica nos indica que el valor obtenido del cambio de entalpía o de la entalpía de formación del óxido de zinc es para una mol del óxido de zinc. Ambos resultados son entonces válidos y de esta forma entonces concluimos el presente ejemplo sobre la aplicación de la ley de Hess en termoquímica.